Damas y caballeros, nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Linares frente a este monumento de dedicación histórica a sus fundadores. Pero vamos a conversar un poquito acerca de su historia porque es bastante interesante. Durante la conquista española, cuando se empezaron a fundar las primeras ciudades en Chile, había bastante problema legislativo porque recordemos que en aquella época no había un cuerpo legal que regulara a nivel local el actuar de la distribución de la riqueza, sino que simplemente se dejaban guiar por las leyes que regían en aquel tiempo la corona española. Y en este caso, acá en Linares, por ejemplo, tenemos de que cuando llegó Pedro de Valdivia, este compadre empezó a designar tierra a sus terratenientes. Y uno de ellos se quedó con más de 4.000 cuadras, se le denominaba a una unidad de medida de aquella época, para poder ser administrada simplemente por el hecho de pertenecer a la comanda de exploración de aquella época. ¿Qué iba sucediendo después? Como estos terrenos eran obtenidos por obra y gracia del pituto, podríamos decirlo, para ello era más valorable o tenía mayor valor la moneda, en este caso el pago en efectivo. Por lo tanto, todas las personas que empezaron a adquirir grandes extensiones de tierra en estos sectores comenzaron a venderlos. Y uno de los primeros compradores en el año 1752 fue Jerónimo Barros, quien compró un cuarto del terreno que había adquirido el señor Valiente. Y luego don Francisco Vázquez, casado con María Tapia, le compran estos terrenos a Jorge Barros, hijo de Jerónimo Barros. Y así se iba modificando el precio, bueno, desde siempre. Cada vez se iba comprando un poquito más caro, hasta el día de hoy. Y en este matrimonio nace doña Ángela Vázquez, quien fue heredera de gran parte de las tierras de aquí de del Pilocollán, se llamaba. Denominaban estas estancias. Pero para fundar una ciudad también se necesita contar con un cierto número de requisitos. Primero, que tengan tierras fértiles, que cuenten con disponibilidad de agua para el riego, que hayan bosques cercanos para la construcción de las primeras habitaciones, casas, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar que la Iglesia Católica tenía un poder bastante interesante en aquella época, donde podían definir y recopilar antecedentes por medio de documentos y solicitudes para que ellos respondieran al mandato español. Porque en aquella época, obviamente, la Iglesia Católica tenía un poder increíble en la administración y jurisdicción de los terrenos, y ellos eran como el brazo derecho que les permitía a la corona administrar de una mejor forma estos terrenos. Frente a la iglesia, a esta catedral de Linares, vamos a recordar cuáles eran esos requisitos. Se solicitaba un mínimo de 10 hombres casados que firmaran un documento para acreditar que habían 10 familias que estaban interesadas en habitar el sector, porque a medida que iba aumentando la población, ¿cierto?, era necesario contar con el apoyo eclesiástico. Y esa pega la tenían los administradores religiosos. Y se lograron recopilar más de 100 firmas, pero una vez que se firmó el documento no se tiene registro de ver quiénes eran aquellas familias que habían solicitado la fundación de la ciudad o la autorización para empezar a edificar los primeros planos. ¿Qué pasó? Se borraron y quedaron históricamente como 80 familias más o menos registradas para iniciar la construcción. Y como íbamos viendo que aquellas primeras estancias que se iban fundando aquí en el sector de la isla de Maule, las personas que iban adquiriendo estos terrenos, ellos estaban más o menos claros que se les designaban las tierras, pero estaban propensos a ser expropiadas. Por lo tanto, la señora Ángela Vázquez estaba más o menos clara que tarde o temprano todo lo que ella había adquirido por herencia de sus antepasados iba a ser retribuida para la fundación de ciudades.
Y antes de que se firmaran los primeros documentos para la fundación de la ciudad, la señora Ángela, doña Ángela, prestó una resistencia formidable. Obviamente no iba a dejar que le arrebataran estancias del Pilocollán que necesitaban ellos para la construcción de una ciudad que a ella no le iba ni le venía tampoco. Ella lo único que quería es vivir tranquila en su tierra, como todo ser humano. Recibió harta amenaza por parte de jueces de la época que si no hacía entrega de estos terrenos lo iban a ocupar igual. O sea, no le quedaban muchas alternativas. Y que después de varios alegatos de por medio, quedaron en un acuerdo de que a ella se le iba a retribuir con terrenos aledaños, con sectores que iban a estar alrededor de donde se iba a fundar la ciudad, pero que se lo iban a pagar como en cuota, o que su heredero iban a ser los que se iban a hacer cargo de esa administración. ¿Y qué pasó después? Lo lograron. La administración real de aquella época, que estaban todos conquistando en base a la legislación española, lo consiguieron. Y después de 28 años, por ahí por el año 1828, 1832 creo, a los herederos de la señora, de doña Ángela Vázquez, se le hace entrega de un terreno después de que ella falleció. Pero culturalmente y por razones políticas y culturales, se dice de que la señora lo donó como de forma voluntaria, pero si uno revisa bien la literatura, se va a dar cuenta de que ninguna donación para la fundación de ciudades ha sido como de esa forma tan voluntaria. Es cosa de leer un poco acerca de qué era lo que se rigía en esa época en el poder legislativo para verificar si realmente fueran así o no. Y después ya en el año 1794 se firma oficialmente el acta de fundación de la ciudad y nombran a todos los hombres, aquí al rey Carlos IV, a don Ambrosio Higgins, al intendente de la Mata Linares, que por él lleva el nombre de la ciudad, a Juan Martínez de Rosa, pero nos nombran a la señora Vázquez, a doña Vázquez, que fue quien fue propietaria de estos terrenos y se lo negociaron de una forma pacífica para poder fundar la ciudad. Ahora vamos a ir a recorrer donde empezaron a trazar las primeras manzanas para la edificación de las primeras propiedades que todavía se conservan bastante. Y hay una confusión histórica también que habla sobre cuáles son los sectores más antiguos de acá de la ciudad. Generalmente y oficialmente reconocido está que la plaza de armas de la mayoría de las ciudades es como el punto de partida donde se empiezan a planificar los primeros bosquejos de la ciudad. Y acá en Linares existe otro apoyo popular que habla de que los sectores más antiguos se encuentran en dirección hacia San Antonio. Pero hay una coincidencia, que oficialmente la fundación nace en la plaza, comienza acá, pero también en aquella época y en el mismo tiempo de cuando se estaban edificando acá los primeros edificios, también se estaban creando otro edificio en ese mismo sector. Así que por eso se genera esa confusión, pero para darle una categoría más de oficial, aquí en la Fundación de Linares iniciamos aquí en la plaza. Ahora vamos a la Alameda a ver los edificios más antiguos que todavía se conservan de la época. Aquí ya nos encontramos en un sector histórico de la ciudad donde actualmente se está realizando la reparación de las calles y estamos a una cuadra de la Plaza de Armas hacia la Alameda. ¿Qué sucede? Que en el sector de la Alameda, las casas que se construyeron, gran parte de ellas fueron modelos arquitectónicos influenciados por arquitectos empresariales de la época, quienes vinieron acá a realizar los primeros bosquejos de construcción. Y muchos de ellos hicieron construcciones en varios lugares. Por ejemplo, hablando con un señor de acá de la Alameda, propietario, él llegó en el año 83, pero también le interesaba a él rescatar
parte de la historia de su casa, de la cual había comprado, y averiguando se dio cuenta que coincidía con el mismo modelo arquitectónico de la estación de Puttagán. Y ahí comentó de que existía una alta probabilidad de que el mismo arquitecto que diseñó la estación de Puttagán, la antigua estación de Puttagán, haya sido el mismo señor que empezó a crear los primeros bosquejos y modelos de los edificios de acá. Por aquí, actualmente ya estos edificios fueron remodelados por arquitectura moderna, pero si avanzamos un poco más acá nos vamos a encontrar con estas edificaciones que igual han tenido alguna adecuación o remodelación, pero siguen conservando los modelos arquitectónicos del siglo XVIII o siglo XIX. Y acá estos muros resistieron a los terremotos que han habido acá en Chile, que son bastante, debido a que la técnica de construcción que utilizaron en aquella época es la llamada del ladrillo doble. O sea, los muros son tan gruesos que un terremoto los botó. Y además, como eran edificaciones relativamente pequeñas en altura, no era necesario optimizar los recursos en aquella época, había bastante. ¿Qué otra cosa más podemos observar sobre la estructura arquitectónica de estos sectores? También conversando con locatarios, comentan que estas casas fueron construidas con fines agrícolas, o sea, tenían la calidad de propiedad, pero también eran bodegas de almacenaje de grano. De hecho, las puertas que habían eran súper grandes porque las personas en aquella época entraban a caballo prácticamente. Y esto hacía que las propiedades que habían acá pudieran servir para apoyar el núcleo económico del sector. Eso quiere decir que había un patrón de fondo, ¿cierto?, que se hacía a cargo de una extensión de tierra para cultivarla, y los peones eran quienes trabajaban la tierra, pero a su vez vivían también en las propiedades. Habían algunos sectores designados para los trabajadores y otros que empezaron a buscar una independencia un poco más clara y se fueron habitando hacia otros lugares. También había un mito, una pequeña leyenda ahí que estaba rodeando el acta de fundación de la ciudad, que muchos decían que esta acta había sido utilizada como papel para taponear los cañones de aquella época para pelear contra los realistas por parte de los primeros patriotas. Pero ese mito fue ya desmentido y el documento original se encuentra en Santiago, y acá se conserva en la biblioteca un libro que fue escrito hace poco en la administración del actual alcalde, y hay fotos del archivo oficial que acredita la fundación de la ciudad. Acá también podemos ver la parroquia Corazón de María, que después vamos a ahondar bien en este tema, que es bastante interesante, que fueron terrenos también donados por terratenientes de aquella época, que creo que eran los Urrutia, si no me equivoco, que poseían grandes extensiones de tierra, y en aquella época hay que entender cómo la iglesia católica funcionaba, tenía un poder increíble, hicieron cosas bastante buenas, benéficas para todos, que en aquella época la persona que podía darse el lujo de donar tierra, ellos lo hacían con la promesa de que se podían ganar el reino de los cielos. Ahí sí que por ese lado muchas donaciones de particulares de la época se realizaron a la iglesia. Y la iglesia después, ¿qué hacía? Cuando tenían estos excedentes de tierra, se los fueron vendiendo al Estado. Por ejemplo, acá en el caso de Linares, la parroquia que se encuentra en la plaza, atrás cuenta con un montón de edificios municipales, que esos terrenos fueron de personas de la época que se lo donaron a la iglesia, y después la iglesia le vendió esos terrenos para que se empezaran a crear edificios de administración municipal. Igual como que en cada ciudad de Chile está como de la mano plaza y alameda. Y si uno se acerca a estos sectores se va a dar cuenta que la historia se cuenta por sí sola. Construcciones viejas,
arquitectura todavía de adobe que se mantiene en pie, que es barro de la época colonial. Y la Alameda, ¿qué simbolizaba? La Alameda era ya un estatus republicano de la época que permitía demostrar los inicios de una libertad. Se empezaba ya a fundar en el seno colectivo la idea de que estos espacios eran para la consigna de diversión, eran para que las personas pudieran disfrutar de áreas libres, ¿cierto? Y esto ya empezó como a ser el primer levantamiento arquitectónico y simbólico de la colonia para demostrar que se estaban erigiendo ciudades libres. ¿Y qué fue sucediendo después? A principios del siglo XX hubo una inmigración masiva acá a Chile de parte de muchos extranjeros de diferentes nacionalidades. Y acá en Linares vamos a hablar específicamente de la familia Guidi, que vino de Belén, si no me equivoco. Y esta familia demostró que por medio del esfuerzo, ¿cierto?, el comercio se iba a convertir en el motor económico principal de la ciudad. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo quien poseía las tierras era dueño de la economía, era un poderoso económico. Pero después, con la evolución social, el comercio permitió que estas tierras fueran compradas por pequeños empresarios y empezar a reestructurar la economía del sector, donde ya la parte céntrica, por ejemplo, de las ciudades se caracteriza por que la mayoría de los propietarios tienen un linaje aristocrático de la época, y los que son más conservadores permiten que ese linaje aristocrático se conserve, y muy difícil que vendan los terrenos. Por otro lado tenemos los que sí vendieron, y los que sí vendieron se lo vendieron a quien podía pagar en aquella época. Y ahí las familias que llegaron de otros países, inmigrantes italianos, ¿de qué otro país más venían? De Arabia igual, venían de distintos sectores del viejo continente. Ellos podían venir y comprar terreno, compraban el terreno. Y las personas que eran propietarios empezaron a encontrar un gustito a la plata, porque claro, pues ellos recibían un pago y se iban de acá, se iban de las ciudades donde tuvieron sus raíces, y muchos se fueron incluso del país y se fueron a crear familias hacia otros lugares más lejanos. Al final la centralización económica quedó puesta en la parte céntrica de la ciudad. Ahí es donde comúnmente nosotros vamos a ver tiendas comerciales de grandes empresarios, por ejemplo de Abecerín, Cencosud, Multicentro, todas estas tiendas donde uno va a centrar. Ellos están utilizando terreno y generalmente lo arriendan a grandes inmobiliarias. Y todavía quedan algunos que otros herederos actual de la antigua aristocracia colonial que conserva sus terrenos. Con el tiempo después se volvió más viable empezar a que las ciudades crecieran en la periferia. Y como el número de personas iba en aumento, aquellas personas que no lograron adquirir propiedades en la parte más céntrica de la ciudad se vieron obligados a irse a la periferia de la ciudad. Y ahí es donde empiezan a nacer las poblaciones. Acá en Linares tenemos el Nuevo Amanecer, Nuevo Horizonte también, sectores que van como buscando una identidad propia para crear un lugar donde vivir. Y ahí después vamos a seguir recorriendo otros sectores de acá de Linares para ir contando un poco sobre su historia. La historia es larguísima, es súper larga. Y así como a modo de resumen, se puede explicar de esta forma breve. Así que si quieren, me pueden dejar aquí en los comentarios qué sector de Linares podemos ir a visitar para ir hablando un poco más de su historia. Así que nos vemos en el siguiente video.